el Señor ponía en mi corazón hablar a esos papás que tienen hijos consanguíneos y también pueden tener hijos espirituales. También hablar a esos papás que de pronto no tengan hijos consanguíneos, pero sí tienen hijos espirituales, hijos en la fe. Y también hablar a esos varones que aún no tienen hijos, pero que un día Dios les dará la bendición de poder formar un hogar y poder también tener sus hijos propios. Pues el tema que traigo para ustedes es el amor del Padre. Y para ello quiero que vayamos a la palabra del Señor en Proverbios capítulo 1, versículo 8, la parte A de ese versículo. Y dice de la siguiente manera, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y me detuve acá en esta frase porque pues encierra muchas cosas, ¿no? Y una actividad de suma responsabilidad que debe desempeñar ese varón, ese papá. ¿Y cuál es? Pues dar instrucción a los hijos. Instrucción en todo sentido, ¿ve? Desde los detalles más comunes y sencillos del diario vivir, así como instrucción para poder hacer frente a la vida, instrucción para comportarse, para ser una buena persona, un buen individuo, ¿verdad? Y ya no digamos lo más importante, poder darle a conocer a Dios, poder encaminarlo, ¿no? Hacia conocer a ese Dios verdadero que será el que le puede acompañar en todo instante, en todo momento e instruirle de forma perfecta también en su vida. Y para esto vamos a ver las siguientes características, las características de un papá. Y son estas, puede usted agregar, me imagino que usted podrá agregar otras tantas, yo me detuve en estas 8 características. Primero dice, ama sin condición. Damas, sepamos, estemos seguras de que un hombre puede amar de esa manera. Ya no digamos cuando conoce a Dios. En las diferentes etapas de la vida, tanto hombres como mujeres, de pronto a veces enfrentamos o nos iniciamos en esas diferentes etapas con esquemas, con paradigmas, con cosas que vimos tal vez alrededor nuestro y de pronto se considera, se tiene tergiversado el concepto de que un hombre no es capaz de amar de lleno, entregar totalmente su amor, pero sí lo puede hacer, y ya no digamos con el Señor en su corazón. Entonces, una de las características en un papá es que ama sin condición. La segunda característica es ama a Dios y le teme. El varón que se encuentra cara a cara con Dios aprende a hacer esto, a conocerlo, a amarlo, a respetarlo, porque ese temor del que se habla acá es ese respeto a Dios que le lleva a incluirlo en su vida, a tomarlo como parte de su vida y pedirle a Dios pues que le dirija, que le guíe, que le ayude, que lo socorra, en fin, toda necesidad que pueda tener de Dios. Un papá también es compasivo. De pronto a veces las mujeres podemos ser como rígidas, como demandantes, y de pronto a usted le sorprende el ver la compasión que un hombre pueda tener, el dar, el ser generoso, el entregarse. Realmente son cosas que de pronto hasta nos sorprenden, pero sí es una característica que hay en ese papá, que estamos hablando de los papás en este momento. La cuarta característica es da un buen ejemplo a sus hijos. Un varón de Dios debe dar un buen ejemplo para sus hijos, ¿ve? Pienso que también hay personas que aún sin conocer aún del Señor, de pronto han sido formados en un entorno, en un hogar, en una familia, con buenos valores, con ejemplos de vida. Y lo mismo es lo que traspasa a sus hijos a través de historias, a través de recuerdos, a través de enseñanzas, pero busca también el dar ese buen ejemplo y hacer buenos hombres, buenas mujeres en sus hijos y lo va trabajando y lo va cultivando a lo largo del tiempo. Un hombre también, un papá también intercede por sus hijos ante Dios. Puede elevar esas oraciones donde presenta a sus hijos, la vida de sus hijos,
pidiéndole a Dios que los ayude, que los guíe, que los bendiga, en fin, que les dé sabiduría. ¿Cuántas cosas pueden surgir del corazón de un papá para clamar a Dios por ellos? Un papá también sabe controlar su carácter o debe saber hacerlo. Es algo que de pronto como mujeres podemos observar también. Alguna me dirá, ay, no, mire, usted no sabe el carácter que tiene mi marido. Puede ser, pero también las mujeres somos muy emotivas y a veces nos podemos también descontrolar. Pero en esos momentos el hombre en muchas ocasiones reacciona de mejor forma como las mujeres lo hacemos. Y de pronto es un tranquilízate, mija, cálmate, esto se va a resolver. De alguna manera, ¿verdad? Ellos lo van expresando y nos hacen a las mujeres, pues, juiciosa, ¿verdad? Piense bien las cosas, tranquila, cálmese. O espérate, tené paciencia, ¿eh? El hombre tiene esa capacidad. La séptima característica es que el varón, el papá, provee el sustento para su familia. Es el hombre que, como yo les decía en una reunión entre semana, de pronto el día jueves que se celebró el Día del Padre, era una fecha que no iba a estar con los suyos, no iba a estar con los hijos, no iba a estar en la casa, porque era un día de trabajo, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que Dios ha delegado en ellos y ha formado el ser el proveedor para su casa. Y la octava característica, el papá sabe tratar a sus hijos. El papá presta atención a ellos. Estamos hablando de estas características que naturalmente, tomado de la mano del Señor, pues se vuelve como de una forma más accesible. No sé hasta qué punto podamos decir fácil, porque tratar con el carácter del ser humano, pues a nosotros mismos nos cuesta tratar a veces con nuestro carácter, pero naturalmente que a la luz de Dios, pues el Señor nos va llevando en ese proceso de transformación, que para algunos es más fácil que para otros, pero todos lo podemos tener el acceso a esto y permitirle a Dios que actúe en nuestras vidas. Estas 8 características pues están en el corazón de un papá, ya no digamos en el corazón de un papá que conoce a Dios, que depende de Dios, pero podríamos decir también que de pronto hay que trabajar para que estas características se puedan desarrollar en la vida de una persona. Y para ello vamos a ver los siguientes puntos. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer un varón para desarrollar estas características? El primer punto es amar a su esposa. ¿Cómo así? ¿De qué trata todo esto? Pues lógico, ¿verdad? Hace unos años nosotros escuchamos con mi esposo la respuesta que un varón le dio a una esposa. La esposa le preguntó después de muchos años de matrimonio y le preguntó, ¿y tú me amas? Y el esposo, la respuesta que le dio fue obvio. No fue la respuesta adecuada, pero él estaba dando a entender que si durante tantos años habían convivido juntos, pues que era obvio que él la amaba. Y realmente cuando hablamos de este punto se refiere a que el hombre debe tener libertad de tener expresiones de amor, de cariño hacia su esposa, teniendo al frente a muchas personas, ya no digamos a los de su casa. Cuando un hijo varón ve a su papá que tiene esas expresiones de cariño, de amor hacia su mamá, este hijo va aprendiendo a cómo debe tratar a su esposa, cómo deberá tratarla en un futuro si aún no se ha casado, ¿verdad? Eso le da esa seguridad, ¿verdad? Además, pues el conocimiento en sí, la misma experiencia. Y va a aprender a través de esas manifestaciones de amor, de cariño entre sus papás, especialmente el papá a su mamá, va a aprender a respetar, a honrar y naturalmente a amar a la esposa. Esto le ayudará a ser un buen esposo naturalmente y le ayudará a ser un buen padre. Ahora, en el caso de una hija que ve a su papá teniendo esas manifestaciones de cariño, honrando y respetando a su mamá, esto va a hacer a esa hija que no va a aceptar en su vida a un varón o a un hombre que no la honre y que no la ame y que no la respete de la forma como su papá lo ha hecho con su mamá.
Por eso es importante que ese varón de casa, que ese papá, que ese cabeza de hogar, tenga esas expresiones de cariño hacia la mamá o la esposa, definitivamente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Debemos recordar que en una pareja, en un matrimonio, el hombre y la mujer son uno solo, se convierten en uno solo. Entonces, de igual forma, así como el papá ama a su esposa, ¿verdad? Es como que se ame a sí mismo, porque son uno solo. Para todo papá, no debe esperar hijos perfectos. No hay papás perfectos, tampoco no hay hijos perfectos. Entonces debemos pues tomar en cuenta el que debemos ser agradecidos con los hijos que tenemos y honrarlos y motivarlos y reconocer sus cualidades, así como también tratar de trabajar o ayudarle más bien en lo que puedan ser las debilidades de los hijos. En Colosenses 3:21 nos dice así la palabra del Señor: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Se le tiene que pedir mucha sabiduría al Espíritu Santo para poder incluso corregir a los hijos. Una cosa es poder ayudarles, motivarles a que sean mejores, no demandando perfección, pero sí siendo cuidadosos de animarlos a anhelar ser mejores, animarlos a querer aprender, animarlos a seguir adelante, aún poder manifestar, pues yo estoy contigo, se te apoya, te amo, que un papá pueda decirle a sus hijos, te amo. Muchas veces es un poquito más como fácil, pienso yo, accesible con las mujercitas porque son como más acarameladas, ¿verdad? Con el papá. Y son como más allegadas y pues el papá es el Superman, ¿verdad? A lo largo de muchos años de la vida hasta que se le cruza por el camino otro Superman. Pero mientras tanto, pues el papá tiene que aprovechar, ¿verdad? Todo ese tiempo de convivencia, de compañerismo que va a dar fruto el día de mañana. Y a veces con el varón, por el afán de que es varón y que es hombre, de pronto se limita en poder darle un abrazo o un poder decirle te amo, pero no, de igual forma, el hijo no se le va a echar a perder porque le dice te amo. El hijo necesita pues ese apoyo, ese aliento. Es tremendo que la palabra del Señor dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y como papá pues se debe tener ese cuidado, no desesperar al hijo, no sacarlo de las casillas, pero sí alentarlo, animarlo, ¿no? A seguir adelante. Tercer característica, disfrute a sus hijos. La palabra del Señor dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Cuando hablamos de disfrutar a los hijos es para que se vuelva una realidad esta característica, ¿no? Que son una herencia de Dios, son un regalo de Dios, algo que Dios ha dado a la vida como bendición, como muestra de su amor, Dios Padre hacia este varón, que ahora pues le permite experimentar esa relación padres e hijos. Cuando hablamos de disfrutarlos, implica el poder tener esos tiempos de divertirse, tiempos donde es necesario compartir. Y quiero mencionarle algo acá. Lo que los hijos necesitan es cantidad de tiempo. Lamentablemente, por la forma de vida, por las rutinas que se llevan a cabo en los últimos tiempos, se habla mucho de dar tiempo de calidad, aunque no haya tiempo de cantidad. Mire, los hijos siempre van a necesitar, cantidad de tiempo y tiempo con calidad, o sea, que esa cantidad de tiempo sea con calidad. Si bien es cierto, por las circunstancias, por las demandas en horarios de trabajo, qué sé yo, diversidad de circunstancias que se puedan dar hoy en día, de pronto se trabaja o se hace más énfasis en la calidad. Pues eso no podríamos decir que está malo,
pero la verdad es que no podemos eliminar el que los hijos necesitan mucho tiempo con sus padres para poder tener esa convivencia, ¿verdad? Para poder recibir esa enseñanza. Entonces es algo que no debemos de pasar por alto. Tal vez cada papá deba trabajar en este punto de forma especial y ver cómo va arreglando, ¿no? Ese tiempo que pueda compartir con sus hijos. De pronto quizá no pueda hacer mucho tiempo por las circunstancias, pero no debemos tampoco estar engañados, sino que saber que sí se necesita de ese tiempo y aún tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder vivirlo, ¿no? Para poder experimentarlo. Una cosa que debemos de tener en cuenta todos es que a la familia no se le debe dar el tiempo de sobra, el tiempo que me queda, el resto de tiempo, el que me sobró en la diversidad de actividades que tengo que hacer. No, siempre los hijos deberán ocupar ese lugar especial y siempre la familia va a necesitar esa cantidad de tiempo. El siguiente punto es que un papá debe escuchar a sus hijos, debe prestarles atención, debe fortalecer el diálogo con ellos, debe saber qué es lo que está aconteciendo en sus vidas. Yo no sé si será para todos los varones, pero algunos se impacientan, les cuesta escuchar. Y es algo que en el Señor pues tenemos que trabajar en el cuanto al varón, escuchar a los hijos. Ve, eso fortalece también la relación, la unidad padre e hijo. Proveer para los hijos. Primera Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando yo veo este versículo a mí se me hace fuerte, o sea, es cierto, es una realidad en la vida, se debe proveer para la casa, el varón debe proveer para la casa, pero es tremendo que diga que se puede comportar negando la fe, o sea, que si no lo hace, niega la fe y es peor que un incrédulo. Es muy duro, a mí se me hace muy duro esto. ¿Por qué? Pienso que tal vez es porque Dios diseñó al hombre proveedor. Fue un rasgo que de forma especial Dios colocó en el varón. Y con esto podríamos decir, bueno, el anhelo de proveer para su casa lo experimenta pues ese varón que es cabeza de hogar, pero pienso también que ese varón que es soltero aún, que tal vez no ha entrado en esa etapa de la vida de ser cabeza de hogar, pero de igual forma en su interior experimenta ese anhelo de proveer. Por eso es que podría decirles que en el caso de cuando los hijos todavía están en el hogar, en la casa paterna, y de pronto pues tienen algún trabajito que les permitió obtener algún salario o de pronto sus ahorros, quizá pueda ser de la misma mensualidad que el papá le da, pero tiene unos ahorritos y quiere él como proveer algo para la casa, para la familia, hay que recibirlo porque es parte de eso que Dios colocó, de ese sentir, del diseño de Dios en su vida, que le permite pues al varón el poder experimentar ese deseo de dar para proveer. Y eso es algo que aún los padres incluso debemos de entender y respetar y aceptar en el caso cuando los hijos tienen ese anhelo en su corazón. El siguiente punto dice acá, enseñe a sus hijos. Si vamos al versículo Efesios 6, en el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero en el versículo 3, quiero leérselos acá, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el versículo 2 nos estaba hablando acerca de honrar al padre y a la madre para que le vaya bien en la vida, una promesa que Dios da. En el versículo 3 lo repito, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego en el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos hablando acerca de enseñar a los hijos. ¿Y enseñarles a qué? Bueno, enseñarles a poder salir adelante en la vida,
enseñarles a cómo poder ser buenos individuos, buenas personas, enseñarles a que en la vida hay que esforzarse, de pronto que en la vida hay que trabajar, hay que estudiar, hay que capacitarse. Esto les permitirá a ellos, pues, bueno, el poder aprender los valores de la vida misma, que no es solo que los tenga que poner en práctica en el seno del hogar o de la familia o dentro de la casa, sino tener que ponerlos en práctica afuera, fuera de la casa. Pero naturalmente lo más importante que un papá debe enseñar a sus hijos es a conocer a Dios, es a caminar en la vida dejándose guiar por Dios, conocer la palabra de Dios. Esto le permite a ese hijo, no estoy hablando solo de varones, estoy hablando de hijos hombres, hijas mujeres, les permite aprender a respetar la autoridad de Dios sobre la vida, sobre sus vidas, y también a respetar la autoridad que Dios ha permitido en la sociedad o dentro del mundo, que también debe ser respetada. Entonces, el papá, pues en esta compromiso, en esta responsabilidad de la que nos habla el versículo 4 de Efesios, de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no se refiere a regáñalo, corrígelo, el chicote o la chancleta, ¿verdad? En aquellos tiempos, aunque quizá todavía se use, no sabemos, pero se refiere a poder formarlos en un orden, dándole lineamientos en la vida, y esa corrección, esa dirección, esa motivación, habíamos hablado, pero también ese proceso de formación en el Señor. Y para que pueda ser en el Señor, naturalmente tiene que ser con conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza del papá hacia el hijo abarca todos los diferentes aspectos, ¿verdad?, de la vida. El siguiente punto, un papá tiene que orar por él mismo. ¿Y por qué? ¿Con qué razón? El versículo que encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 16:11, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Para qué un papá tiene que orarle a Dios por él mismo? Bueno, naturalmente para fortalecer esa relación personal con el Señor, pero también para decirles: Dios, ayúdame en todas las áreas de mi vida. ¿Ve? Si estamos hablando desde el punto de vista de papá, ayúdame a ser el cabeza de hogar que mi familia necesita. Ayúdame a ser el esposo que mi esposa necesita. Ayúdame a ser el papá que mis hijos necesitan. Ayúdame a ser el hombre, el varón que tú diseñaste. Cuando pensaste en mí, Señor, cuando pensaste en darme la vida, ayúdame a que yo pueda cumplir con ese buen propósito que de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta tenías para mí. Entonces, imagínense, dentro de esa función de papá, pues el varón también tiene que presentarse delante del Señor, aferrarse a Dios, tomarse de Él y experimentar esa certeza que Dios está a su lado y que no lo va a dejar solo, sino que Dios estará guiándole, dándole sabiduría e incluso honrándolo delante de los suyos y delante de las personas que le conozcan, de las personas que están alrededor de él. El siguiente punto es: todo papá debe orar por sus hijos. En el Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Continuamente ese papá tiene la libertad de poder estar presentando a sus hijos en las manos del Señor. Quizá temprano en la mañana puede apartar un tiempo específico en sus solas con Dios, y en el transcurso del día, como lo dice acá, tarde, mañana y a mediodía y a cualquier hora, puede tener ese tiempo donde viene el pensamiento de su hijo, de sus hijos, o como sea, de acuerdo a la necesidad o lo que Dios demande, y puede presentarlo delante de Dios. Así como nosotras las mamás de pronto podemos expresar el que no teníamos experiencia como mamás, a la hora que nos entregaron a nuestro primer bebé, no teníamos ninguna experiencia como mamás. Si acaso alguien, si bien le había ido, había podido cuidar hermanitos o sobrinitos o qué sé yo,
pero en sí tener esa responsabilidad plena de un hijo no lo teníamos. Y de igual forma es el varón. Pero ¿cómo se puede desarrollar ese rol o vivirlo, verdad? E ir aprendiendo, e ir siendo mejores cada vez, pues de rodillas delante de Dios, tomados de la mano del Señor. Papá, usted no puede estar con sus hijos las 24 horas del día. Definitivamente que no. Y hay, dependiendo de la etapa en la vida donde su hijo esté, pues usted sabe muy bien que no puede estar con él todo el tiempo, ya sea porque tiene que ir a estudiar, porque el hijo tiene que ir a trabajar o porque el hijo ya se casó. Usted como papá no puede estar con él al 100%, pero Dios sí. Y aunque como papá no se sea perfecto, Dios sí es perfecto. Entonces, esto nos permite, el poner a nuestros hijos en las manos de Dios nos permite tener la certeza y la seguridad que hay alguien que está con ellos al 100%, que hay alguien que no los desampara, que hay alguien que los protege, que los cuida y les provee en todo tiempo, y ese es Dios. Por eso es importante, papá, que usted pueda orar cada día por sus hijos. El siguiente punto dice, sea un modelo positivo. Realmente, pues el punto era sea un modelo, pero pensé mejor recalcar el ser ese modelo positivo porque se tiene que ser intencional, porque se tiene que trabajar para poder dar ese buen ejemplo a los hijos. Proverbios 22:6 nos dice de la siguiente manera, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí cuando leemos el versículo, pues nos parece bueno dar enseñanza, similar a lo que hablábamos en el punto anterior, ¿no? Enseñanza, instrucción, decirle cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero realmente la instrucción, como les decía, se refiere en todos los aspectos de la vida, y esto se refiere a que el trabajo que usted ha hecho como papá de sus hijos a la edad que estos tienen. Puede ser que usted lleva 20 años enseñando a ese hijo, 30 años enseñando a ese hijo, quizás más años, pero hubo un tiempo donde usted tenía la total libertad o autoridad de enseñar a ese hijo porque lo tenía bajo su techo, viviendo bajo su techo. De pronto ya él ha salido fuera del nido, y entonces ya esa, ¿cómo se llama?, condición de vida ha cambiado. Pero entonces a usted ahora le toca confiar en que todo aquello que usted le enseñó, para lo cual usted le instruyó, para lo cual usted le dio ejemplo, que es el punto en este inciso, el ejemplo que dio en usted, a él le va a servir a lo largo de su vida. Y si usted le dio ese buen ejemplo, usted sabe que ese hijo llegará a viejo, pero no se va a apartar de las buenas enseñanzas que usted le ha dado. El que su hijo viera que usted contra viento y marea, usted era responsable en el hogar, que contra viento y marea usted buscó a Dios, o incluso el que su hijo pudiera ver que usted se equivocó, que cometió errores, pero que en el debido tiempo usted, como que dijéramos, se levantó, se puso en pie y se dispuso a corregir esos errores. Lo más importante, se dispuso a buscar a Dios y a dejarse ayudar por Dios, dejarse transformar tal vez por Dios. Y eso, el ver ese comportamiento en usted, eso es una enseñanza de un gran valor para sus hijos, porque eso mismo le permite a él saber que en el camino de la vida quizá puedan haber tropiezos, ojalá que no, pero si de pronto los hubiera, se puede seguir adelante, se puede corregir y se puede vivir de una mejor manera. Y el último punto dentro de esto que quiero tocar es prepare a sus hijos. El versículo acá nos dice en Proverbios 23:24, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Y esto viene a ser como un resumen de los puntos anteriores, porque si se ha trabajado en los diferentes aspectos de la vida, si se ha sido intencional, verá crecer a sus hijos y se va a gozar con la vida de ellos. De estos puntos que he mencionado, de pronto no se trata que en el diario vivir usted tenga así como una hojita, como una agenda y le diga, bueno, hijo, en este día vamos a trabajar el que te voy a escuchar.
bueno, hijo, en este día vamos a trabajar el que te voy a proveer. Eso se tiene que dar de forma natural y de forma espontánea. Usted en sus solas con Dios, va trabajando estos puntos en su vida. Pero después de haberlo hecho, ¿qué nos dice acá la palabra de Dios? Se alegrará el Padre del justo. ¿Cómo así? Bueno, usted como papá se alegra de la vida de su hijo, de todo lo que en él se ha dado, los frutos, lo que se ha formado. Y luego dice que se va a gozar con él. ¿Por qué? Porque ha formado hijos sabios. ¿Ve? Y ese es el regalo, ¿verdad? Que Dios le da a usted como papá por la labor que ha realizado a lo largo de todos estos años, que es prácticamente, podría decir, es una vida. Bueno, y en estos puntos que les he hablado en esta mañana, pues como usted se habrá dado cuenta, es enfocándolo en el esquema o en el parámetro de que hay un papá que busca a Dios, un papá que es intencional, que de pronto trabaja y es un papá que está presente en el hogar y está presente en la vida de los hijos. Pero yo no puedo pasar por alto otro aspecto en la vida que también es importante. Y yo no sé si usted es una persona que, al igual que a mí, le tocó vivir su vida alejado de su papá. Y pues naturalmente no podremos decir, mire, no nos perdimos de nada. No, fíjese que sí nos perdimos de la presencia de ese papá que debe desempeñar un rol tan importante, ¿verdad? En la vida de una persona, pero no lo tuvimos, ¿ve? Y por eso quiero tocar este punto en esta mañana, cuando el papá terrenal no está cerca. Vuelvo y repito, quiero decirle que nos perdimos de algo, sí nos perdimos de algo, pero hay forma de poder superarlo, forma de poder salir adelante en la vida, forma de poder ser felices a pesar de haber tenido esa ausencia. Y para eso yo quiero tocar estos puntos de la siguiente manera. Y eso es para usted en especial, para usted que de pronto quizás llegó a Cristo, si es que ya estaba en el Señor con esa carencia, o de pronto ya estando en Cristo le tocó vivir una situación como esta. El primer punto es acérquese a Dios, no pierda su tiempo. ¿Por qué lo coloqué de esta manera? Porque como el diseño original de Dios y el diseño perfecto de Dios es que hubiese un cabeza varón, un cabeza de hogar varón en un hogar, en una familia, pues naturalmente todo esto que le he mencionado, imagínense lo que ese varón debe realizar o llevar a cabo en el hogar. Y si de pronto no se tuvo esa experiencia, se corre el riesgo de detenernos en el sufrir, lo que no he tenido, lo que me hizo falta, de pronto el enojo, de pronto llegar a un extremo de la amargura. Y por eso es que le puse no pierda su tiempo, porque aunque sea un impacto muy fuerte, pues en las emociones, de pronto en los esquemas mentales, de pronto quizás al no escuchar ese punto de vista del varón con relación a ciertos aspectos del diario vivir, pueden afectar tanto nuestra alma, afectar nuestro espíritu en el sentido que puede de pronto incursionar o entrometerse de alguna manera en la relación personal con Dios, entonces puede ser muy perjudicial, pero a la larga, a nosotros lo que nos queda y a todos en general, ya sea que hayan tenido papá o no lo hayan tenido cerca o por las circunstancias que haya vivido, nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor y la palabra en el Salmo 27, el versículo 4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué quiere decir esto? A usted y a mí, porque eso yo lo he vivido, por eso se lo comparto. La opción que se nos presentó, la maravillosa opción que se nos presentó en la vida fue
poder estar con el Señor todos los días de nuestra vida. Y eso es importante. Claro, eso es para todos en general, pero hablando en este punto en específico, la opción que se nos presentó fue esto: acercarnos al Señor y estar con Él todos los días de nuestra vida para contemplar su hermosura. ¿Y para qué? Para poder vivir en su casa, como su casa, para poder vivir en todo lo que Él ha diseñado. No podemos hablar de estar todo el tiempo en la casa del Señor, menos en este tiempo, que no podemos con la libertad de antes poder, en nuestro caso, llegar allá, ¿verdad? A Mariscal, a la zona 11. Pero es que estar en la casa del Señor se refiere a poder conocerlo a Él, a poder alabarlo, a poder adorarlo, a poder conocer lo que está escrito en la palabra de Dios, a poder conocer cómo se puede llevar esa relación personal con Dios, a conocer los pensamientos de Dios, los dichos de la boca de Dios, ya no digamos a recibir el amor de Dios. El siguiente punto que quiero tocar con relación a esto es: Dios es nuestro Padre, la roca de nuestra salvación. Y dice así en el Salmo 89:26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces, cuando el Padre ha estado ausente por cualquier razón que pueda ser, ¿qué es lo que toca a ese hijo? Poder ver, dirigir su mirada a Dios y decirle: mi Padre eres tú, mi Dios, y tú eres la roca de mi salvación. Tú eres el que restaura todo aquello que pudo haberse afectado. Tú eres el que llena toda aquella faltante que pudo haber en mi vida. Tú eres el que me permite aprender de ti. Y sabe qué bendición el Señor nos da, que alrededor nuestro Dios coloca personas que son ese modelo, que pueden ser ese ejemplo de cómo poder ser un varón de Dios, de cómo poder ser ese cabeza de hogar, ese padre de familia, en fin, ese compañero para la mujer que un día será la esposa. Dios suple las faltantes, lo hace de diferente manera, pero lo primordial es entonces: Dios es el que debe llenar mi vida. Y Él está vivo, Él es real, acordémonos de eso. Entonces Él viene a llenar esa faltante en nuestra vida. El siguiente punto en esto dice: Dios me ha dicho, mi hijo eres tú. Y en el Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mire qué tremendo esto. Pues sabemos que sí, Dios es nuestro papá, nosotros somos sus hijos. Qué hermoso es que Dios diga: mi hijo eres tú. Pero qué impactante es que Dios me diga en cualquier etapa de mi vida, que es cuando yo he tenido ese cara a cara con Él, tengo ese encuentro con Él, Dios venga y me diga: yo te engendré hoy. ¿Tienes 5 años de edad? Yo te engendro hoy. ¿Tienes 15 años de edad? Yo te engendro hoy. ¿Tienes 25 años de edad? Yo te engendro hoy. ¿Tienes 40, 50, 60 años de edad? Dios me dice: yo te engendré hoy. Y eso es lo que llena la vida, y eso es lo que llena pues cualquier faltante para cualquier persona. Dios es nuestro Padre Celestial y a Él podemos acercarnos confiadamente y nos acoge en sus brazos. ¿Qué sucede con todo esto? Mire, realmente nosotros podríamos pensar muchas cosas, pero algo que sí nosotros tenemos que tomar en cuenta es que Dios es nuestro Padre Celestial y Dios colocó en un hogar a un papá terrenal para que fuera su representante aquí en la tierra. En otras palabras, el papá del hogar es el representante de Dios en ese hogar. Por tanto, por eso debe ejercer el sacerdocio en ese hogar. Solo cuando hay una situación especial, determinada y puntual, es que de pronto una mujer tiene que asumir el sacerdocio en la casa. Pero de lo contrario, pues es el varón. Pero naturalmente, dado que este varón es el representante de Dios en la casa, pues en la casa necesitamos un varón de Dios, un varón que esté lleno, que esté impregnado, que tenga esa relación personal con el Señor. Nadie podemos descubrirla.
ni los que estemos cerca de ese varón en el hogar podemos así como que controlarlo con nuestros ojitos, a ver si está orando, a ver si está alabando al Señor. Eso no lo podemos hacer, pero eso surge del corazón de cada varón, el poder buscar a Dios y saber que los miembros, digámoslo así, de su familia confían en que Él tiene esa relación personal con el Señor. Pero yo quiero que tomemos en cuenta que si usted pues ya no tiene a su papá terrenal acá, ¿verdad? Y ya partió a la presencia del Señor, pues usted dele gracias a Dios por el papá que Dios le permitió tener y glorifique al Señor por él. Si usted tiene acá a su papá en su hogar o al esposo, en el caso de las mujeres, las esposas, tenemos a ese papá de nuestros hijos ahí en el hogar. En esta mañana aprovechemos en el tiempo de oración de darle gracias a Dios por la vida, por él, perdón, por la vida de este varón y bendigámoslo, bendigamos en oración a ese varón. Pero si el caso suyo también es como el que yo mencioné, que usted sabe que tiene a su papá terrenal está vivo, pero por alguna razón no está cerca de usted. En este momento no importa la razón por la cual no está con usted. Yo le voy a pedir que en esta mañana usted ore por ese varón. El Señor me ponía en mi corazón el perdón no se le otorga a quien lo merece. Nosotros perdonamos porque Dios perdona, nos ha perdonado y Él demanda que nosotros, sus hijos, perdonemos. ¿Ve? También de pronto en esta mañana quizás más de alguien dirá, bueno, yo voy a orar por un papá que no se ha portado muy bien. Pero es que precisamente por eso es que vamos a orar por él. Y yo le voy a pedir que si ese es su caso, que usted ore por ese varón que es su papá y que usted lo bendiga. ¿Y sabe por qué le pido que lo bendiga? Porque de pronto usted pueda ser la única persona que ore por ese varón y ese varón necesita oraciones. Necesita el mover de Dios en su vida. Entonces yo le voy a pedir que en el tiempo de oración, si esa es la situación, que hay un papá pues que está allí en un lugar, no está cerca, pero bendígalo, bendigámoslo porque está necesitado de Dios. Y estos procesos nos desafían a nosotros. Quizás de pronto en algún momento puede ser aún hasta una lucha en nuestra voluntad, pero es una victoria para Cristo cuando logramos vencer esas cosas que son tan fuertes en nuestra vida, que de pronto pueden ser barreras fuertes, pero logramos superarlas. Esa es una victoria de Cristo. Así es que en esta mañana yo le voy a pedir que nos pongamos en oración y como le decía, si usted tiene ahí a su papá cerca o tiene a ese esposo que es el papá de sus hijos cerca, agradézcale al Señor por ello y bendígalo. Si su papá ya no está con usted, dele gracias a Dios por el papá que le dio. Ese papá ya partió a la presencia del Señor. Y si la situación es la última, el papá está vivo, está por algún lugar, por alguna razón no está, bendigámoslo también y démosle gracias a Dios por ese varón, porque fíjese que si ese varón no hubiera existido, usted ni yo no estaríamos aquí. Dios lo escogió para ser un instrumento suyo, para darnos la vida, ¿verdad? A los hijos. Así es que oremos, pongámonos en la presencia del Señor. Papito, tú eres sobrenatural. Tu poder es infinito. Tu conocimiento, Señor, nuestra mente no alcanza a captarlo todo, porque nuestra mente es finita. Señor, en esta mañana seguimos honrando la vida de los papás. Seguimos agradeciéndote a ti que eres nuestro papá celestial y que tú eres perfecto, incondicional y nunca faltas. Y somos privilegiados por tenerte como nuestro papá. También, Señor, te agradecemos por aquellos papás que ya partieron a tu presencia, Señor, por el modelo de vida que fueron para nosotros, por el instrumento en tu mano que fueron y todo lo que formaron, hasta el día que tú tomaste la decisión de llevártelos contigo. Nosotros te alabamos, Señor, porque
Nada se sale fuera de ti. También, Señor, no dejamos de bendecir a esos varones que día a día los vemos cómo se esfuerzan desempeñando ese rol como cabeza de hogar, Señor. Bendecimos a ese esposo, al papá de nuestros hijos. Bendecimos a nuestro papá como hijos que somos. Te damos gracias porque tú has sido perfecto y tú nos has dado al mejor papá. Y te pedimos que tú le sigas fortaleciendo en ti, que él pueda conocerte cada día más y pueda aferrarse más a ti para que pueda experimentar en todo tiempo tu bendición, tu protección, que tú le das salud, que tú provees, Señor, en todo lo que pueda necesitar. Y especialmente que pueda seguir siendo ese papá de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tu anhelo, en tu espíritu, Señor. También en esta mañana queremos aprovechar esta oportunidad, unidos en la unidad de tu Espíritu Santo, y queremos clamar por este papá. Tú dile, Señor, yo clamo por mi papá, que no está cerca de mí, por X o Y circunstancia. Pero ahí en el lugar donde se encuentra, Señor, yo te pido que tú lo cuides, que tú lo protejas, que tú le des salud, que tú le proveas todo lo que necesite. Yo lo bendigo porque es mi papá, porque es el varón que tú escogiste para que yo fuera concebido o concebida. Y tú, Señor, te encargarás de hacerle llegar a tus caminos, al conocimiento tuyo. Tú tienes un propósito maravilloso también para él. Y yo te pido que ese propósito maravilloso se cumpla. En esta hora, Señor, yo lo único que puedo hacer es agradecerte a ti y bendecirlo. Y pedirte, Señor, que seas tú mostrando tu grandeza. Y también, Señor, yo en esta mañana quiero orar por todos esos varones, esos jóvenes, solteros, que falta quizá algún tiempo, tú sabes cuánto tiempo para que se conviertan en papá, para que se conviertan en cabeza de hogar. Pero desde ya, Señor, los presentamos delante de ti, pidiéndote que en la etapa de su vida en la que están, seas tú guardándolos en todo momento y apartándolos de las tentaciones y guardando su corazón para ti, Señor. Que puedan apegarse a ti, que puedan conocerte, Señor, y que en el momento oportuno, en el momento que deba ser, puedan encontrar esa ayuda idónea, esa compañera que va a estar al lado suyo a lo largo de los años que les queden de vida, y van a formar un hogar, van a tener una familia, van a tener sus propios hijos. Señor, desde ya cubrimos a estos muchachos con tu presencia. Sabemos que están cubiertos con tu preciosa sangre y desatamos para estos jóvenes varones en esta oportunidad, Señor, el que el cumplimiento de tu palabra y tus promesas será una realidad en sus vidas y ellos no se apartarán de ti. Todo esto, Señor, lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.